Hola a todos, bienvenidos a Deep Dive. Danny está de viaje otra vez, pero promete enviarnos algunos informes desde la carretera. Aún así, no vamos a esperar a que lleguen esos informes. Hemos pensado seguir adelante aquí mismo con uno de nuestros mejores amigos, el coronel Douglas MacGregor, analista de defensa y política exterior y ex asesor del secretario de Defensa. Doug, encantado de tenerte aquí. Sí, yo también. El secretario de Estado, Antony Blinken, ha estado hoy otra vez en el Capitolio y de hecho sigue allí. Creo que va a testificar todo el día de hoy y también todo el día de mañana. Pero ya ha dicho algunas cosas sobre las que necesito tu opinión, Doug, porque nunca había visto tanta tontería concentrada en un solo fragmento de audio. Te lo voy a poner ahora. Así fue como empezó la audiencia esta mañana. Solo quiero recordar a todo el mundo que nuestra política exterior se centra exclusivamente en el interés nacional de los Estados Unidos de América, en la defensa de nuestro país, tanto en lo militar como en nuestra seguridad, pero también en nuestra seguridad económica, en la fortaleza de nuestra economía, en nuestra soberanía y en nuestro futuro. Creemos que Estados Unidos debe liderar el mundo, y yo creo que lo estamos haciendo, y que tendremos una muy buena historia que contar sobre ello. Ahora bien, el liderazgo estadounidense siempre debe estar al servicio de los intereses de Estados Unidos. Digo esto porque creo que con el tiempo, en nuestra política exterior, hemos perdido un poco de vista ese objetivo. La realidad es que nuestra política exterior, ante todo, siempre debe basarse en lo que sea de interés nacional para los Estados Unidos de América. Y determinar ese interés nacional muchas veces nos obliga a tomar decisiones pragmáticas. A veces en política exterior, las opciones no son entre una buena y una mala, sino entre dos que no son ideales. Y lo que intentas es averiguar cuál de esas dos opciones es la mejor para los Estados Unidos y la menos perjudicial para nuestros intereses. Y eso ocurre todos los días. Doug, me pregunto quién cree él que es su público. ¿Quién está comprando lo que está vendiendo? Sabes, es curioso. Cada vez que alguien empieza diciendo cosas que son fundamentalmente falsas, sabes que está respondiendo al descontento del público. Quiero decir, tiene muchos problemas aquí en Estados Unidos. Creo que la última encuesta que vi decía que un 64 o 65% de los estadounidenses estaban en contra de esta guerra con Irán. Y no sé qué otros datos de encuestas habrá por ahí. Ya sabes, conocemos a la gente que hace las encuestas. Puede que no obtengamos un resultado del todo preciso sobre lo que la gente realmente piensa. Pero creo que podemos arriesgarnos a decir que si de verdad nos interesara el bienestar de Estados Unidos, no habríamos atacado a Irán. Simplemente no estaba en nuestro interés hacerlo. Cualquiera que hubiera echado un vistazo, aunque fuera rápido, a todas las posibles consecuencias, les habría llegado a la conclusión de que atacar a Irán era una mala idea. En segundo lugar, la gente empieza a llegar a la conclusión de que no controlamos nuestra propia política exterior, que en realidad las decisiones más importantes se están tomando en Israel por el señor Netanyahu. Y el Congreso, pese a toda su supuesta oposición al presidente Trump, parece ser extraordinariamente complaciente cuando se trata de Israel. No son menos favorables ni más discretos respecto a lo que hacen por Israel. Así que este es un gobierno de Israel primero, y precisamente porque lo es, intenta convencer a todo el mundo de que no lo es, ¿verdad? De nuevo, no sé quién se cree eso, Doug. ¿Y tú crees que él se lo cree, Doug? Yo pienso que creerá lo que haga falta mientras pueda seguir adelante con lo que considera su agenda respecto a Cuba y América Latina. Esa es mi percepción de él. Es un hombre que en teoría debería ser al mismo tiempo asesor de seguridad nacional y secretario de Estado. Y uno se pregunta, bueno, esos son dos cargos muy distintos y con muchísimo poder. La razón por la que Kissinger pudo desempeñar ambos fue porque había ganado la confianza y el respeto del presidente Nixon.
Y fue una situación bastante única. Creo que, visto con perspectiva, fue una mala idea. Nixon no debería haberlo hecho. Pero bueno, eso ya no importa. Ahora mismo necesitamos a dos personas distintas, dos personas diferentes. Aunque solo fuera por eso, le vendría bien al presidente escuchar más de un punto de vista. Claro que eso supone que el presidente Trump escuche en realidad lo que alguien le dice. No estoy seguro de ver muchas pruebas de eso en este momento, así que puede que no cambie nada en ese sentido. Pero hay algo bueno que sí hay que decir sobre el secretario Rubio. De todas las personas que trabajan ahora mismo para el presidente Trump, probablemente sea el más elocuente y el más convincente. Y lo creo de verdad. No estoy diciendo que sea un actor de nivel shakespeariano, simplemente digo que con lo que hay, es muchísimo más articulado que la mayoría. Así que esa es la única buena noticia. Por lo demás, creo que para la comunidad internacional es un gran, bueno, ¿y qué? No lo sé, pero no creo que mucha gente esté prestando atención. Sabes, Doug, él habla, y lo oyes bastante a menudo, de liderar el mundo, de que Estados Unidos, América, debería liderar el mundo. Y uno se pregunta, ¿cómo? ¿Con armas? ¿Con qué? ¿Con qué están liderando el mundo? No saben hablar con la gente. Llaman locos a aquellos con los que intentan hablar. ¿Cómo interpreta él eso? Bueno, seamos francos. Muchas de estas son frases vacías. Son cosas que han quedado de los últimos 40 o 50 años. Ya sabes, eso de que el presidente de los Estados Unidos es el líder del mundo libre. Vale, pero ¿qué significa mundo libre ahora mismo? Es difícil de decir. No comparto la idea de que la gente que vive en Rusia o en China esté necesariamente esclavizada. Creo que son libres. Sus ideas de libertad, claro, son distintas de las nuestras. Así que esa también es una frase vacía. Eso de estamos liderando el mundo es el tipo de cosa que al estadounidense medio le gusta oír, sin entender necesariamente si tiene sentido o no. Les gusta oír que ganamos la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estuvimos en el bando ganador, pero no la ganamos solos. Aún así decimos esas cosas porque conectan con cierta parte de la gente. Aunque ahora mismo, Gary, creo que están subestimando la inteligencia y el sentido común de la ciudadanía estadounidense. No creo que el pueblo americano tenga interés en escuchar esas tonterías. No. Están interesados en... Bueno, espera un momento. Sabes, la inflación está subiendo, ya está casi en el 4% y sigue aumentando semana tras semana. Esperamos que llegue al 5 o incluso al 6% para el verano o el otoño. Bueno, yo pensaba que la Reserva Federal tenía el control, pero no lo tiene. Los tipos de interés suben porque el mercado los empuja hacia arriba. Así que la gente pregunta, ¿qué estáis haciendo al respecto? Pues la verdad, se puede hacer muy poco, porque estamos lidiando con décadas de mala gestión, de un liderazgo deficiente, sin sensibilidad hacia las necesidades del pueblo estadounidense. ¿Y qué hicimos? Imprimimos dinero. Hemos llegado a un punto en el que si seguimos así, nos vamos a hundir. Ah, no, dicen, podemos seguir imprimiendo otra década. Buena suerte con esa idea, porque eso es lo que piensa el señor Biden. Esa es su opinión. No podemos seguir imprimiendo dinero otra década. Eso no va a funcionar. Hay toda una serie de cosas así. Y creo que los estadounidenses están hartos de las tonterías. Quieren saber por qué todo cuesta más. ¿Qué vas a hacer para frenar esto? Y ya sabes, la gente en Washington no está interesada en cambios de rumbo fundamentales. Solo quieren poner parches. Ah, ¿qué podemos hacer para bajar el precio del petróleo? Pues vaciar la reserva estratégica de petróleo. ¿Recuerdas cuando vimos eso durante la COVID con Biden y todo el mundo puso el grito en el cielo? Pues, ¿qué crees que está pasando ahora? Lo mismo. Creo que Rubio está dando el discurso de siempre, solo que lo hace mejor que los demás. Sí, un poco más pulido. Pero solo un poco, ¿eh? Entonces sigue Doug y deja muy claro cuál es el verdadero problema con Irán.
Es un poco largo, porque la situación es bastante enrevesada, así que vamos a verlo entero y luego lo analizamos con calma. Si Irán quiere volver a mover su petróleo a través del estrecho, tendrá que reabrirlo. Si se niega a hacerlo, tenemos otras opciones disponibles, pero preferiríamos negociar su apertura. ¿Qué necesitáis de ellos para que se reabra el estrecho? Necesitamos que el estrecho se reabra mañana. Bueno, lo que tiene que pasar es muy sencillo. No vamos a cobrar ningún peaje. Ayudaremos a retirar las minas que ellos colocaron allí y no dispararán contra los barcos. Pero el presidente dice que también tienen que asumir compromisos sobre su programa nuclear. Eso es lo que estoy preguntando. Esa es la condición que abre la puerta a la segunda fase. En la segunda fase, tienen que comprometerse a unas negociaciones muy concretas sobre el destino del uranio altamente enriquecido que aún está enterrado en lo profundo de una montaña, en algún lugar. Tienen que aceptar negociar limitaciones severas y a largo plazo, o incluso la cancelación de la actividad de enriquecimiento en su país. Y obviamente, son cuestiones muy técnicas, así que no creo que se puedan resolver en 5 días. Haría falta un equipo de expertos que se reuniera durante un periodo de 30, 60 o 90 días para concretar los detalles. Pero tienen que comprometerse a hacerlo. Por ejemplo, tienen que comprometerse a decir, vamos a deshacernos del uranio enriquecido. Y la pregunta ahora es, ¿cuáles son los mecanismos para hacerlo? Para llegar a esa segunda fase, ¿está dispuesto a levantar las sanciones o a liberar el dinero congelado que Estados Unidos retiene de Irán? Ahora mismo, todo lo que se ha hablado con ellos es que cualquier alivio de sanciones, y recordemos que las sanciones pueden tener distintas formas, internacionales, del Congreso o ejecutivas, algunas podemos levantarlas y otras no. Pero cualquier alivio de sanciones está condicionado. Es decir, tiene que darse a cambio del motivo por el que esas sanciones se impusieron en primer lugar, que es su programa nuclear. Así que sí, mira, Irán está sancionado porque enriquece uranio. Irán está sancionado porque ha enriquecido uranio a niveles muy altos. Irán está sancionado por sus actividades nucleares. Si aceptan renunciar a esas cosas, habrá un alivio de sanciones vinculado a su compromiso y al cumplimiento de esos acuerdos. ¿Pero no les ofrecería un alivio de sanciones solo a cambio de reabrir el estrecho? No, ese se ha ofrecido. Doug, ¿no hemos estado ya aquí antes? ¿Cuántas veces puede Irán decir que no va a hacerlo? No vamos a hacerlo. Y aún así, siguen dando vueltas y vuelven a lo mismo. Y él acaba de poner en mayúsculas todo eso que consideramos imposible. Bueno, ha hecho un excelente trabajo repitiendo una vez más las posiciones políticas del señor Netanyahu, porque eso es básicamente lo que hemos adoptado y lo que estamos diciendo. Nada de esto es original y no hay ninguna negociación. Lo único que hemos hecho una y otra vez es repetir lo que el señor Netanyahu dice que debe tener. Y cada vez que surge la posibilidad de alguna modificación que pudiera llevar a un avance, el señor Netanyahu llama por teléfono y deja claro a Donald Trump que eso no es aceptable. Y Donald Trump responde, sí señor, entendido, y vuelve a trabajar para cumplir los objetivos de Israel. Ahora bien, seamos francos con algunas cosas. Todo el mundo actúa como si todo lo que está ocurriendo fuera culpa de Irán. Bueno, Irán no empezó esta guerra. Y enseguida te dirán, pero la empezaron hace 47 años. Pues no, eso no es del todo cierto. Fuimos nosotros quienes decidimos que todo lo que ellos propusieran, todo lo que defendieran o quisieran, era de alguna manera malo. Y por eso financiamos al señor Saddam Hussein, presidente de Irak, con enormes cantidades de dinero. Le financiamos para que fuera a la guerra contra Irán, con la esperanza de que Irán estaba postrado, débil, sin la mayor parte de su cúpula militar, con un equipo anticuado, y que los iraquíes, con nuestro brillante asesoramiento,
recuerda eso, nuestro brillante asesoramiento militar, una vez más lograrían que los iraquíes invadieran rápidamente los campos petrolíferos iraníes. Y la gran ventaja en aquel momento era que la gente que vivía en esas zonas de Irán era en su mayoría árabe. Y entonces él dijo que el nacionalismo árabe triunfaría y que el nacionalismo árabe acabaría con Irán. ¿Te suena eso? Sí. Al final no funcionó. De hecho, los árabes de Juzestán, que eran en su mayoría chiíes, no todos, pero la mayoría, decidieron que su ciudadanía y su vida dentro de Irán eran mucho más importantes para ellos que entregarse a Saddam Hussein. Todo aquello fracasó. Creemos que hubo entre 500 y 800 mil bajas en el lado iraní. ¿Cuántos murieron? Seguramente entre 300 y 500 mil personas. Los iraníes lucharon con enorme tenacidad y al final la guerra terminó con Irán controlando sus propios recursos petroleros, que era lo más importante. Se lanzaron cohetes y misiles unos a otros, y la verdad ninguno de nosotros prestó demasiada atención a lo que estaba ocurriendo. Solo miramos lo que hizo Saddam, pero claro, los iraníes aprendieron mucho de aquello. Y aquí estamos ahora. Seguimos discutiendo que de una forma u otra Irán nos incomoda, que representa una amenaza enorme y que si no destruimos Irán y lo controlamos, millones de terroristas invadirán el mundo y todo eso. Es un disparate. ¿Quién quiere eso? Es una propuesta israelí. Es una agenda israelí. Y esa agenda israelí está financiada por multimillonarios en Estados Unidos que le compraron a Trump la Casa Blanca. Al fin y al cabo, ya habían comprado el Congreso para sus propios fines. Así que, ¿por qué no? También la Casa Blanca. Lo poseen todo. Ahora mismo lo poseen todo. ¿Y qué obtenemos a cambio? A Marco Rubio. Tienes a Pete Hegseth, a Donald Trump, a J.D. Vance y a todos los demás que son leales hasta el final a la agenda israelí. Cualquiera que piense lo contrario está equivocado. Si no eras una persona que ponía a Israel por delante, no ibas a conseguir un puesto en la administración. Y no lo esconden, no se disculpan por ello. Así que estamos atrapados, porque nos metimos en una guerra sin entender realmente lo que estábamos haciendo. Sabes, una de las primeras cosas que hay que hacer es decir, espera un momento, vamos a entrar en Irán, ¿verdad? Y alguien dice, bueno, queremos bombardearlo. Vale, ¿qué queréis bombardear? Pues vamos a bombardear sus instalaciones nucleares, vamos a bombardear esto. Y luego en poco tiempo, la lista de objetivos pasa de 10 cosas críticas a 1000. Y claro, esos objetivos se destruyen. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, buscaremos más objetivos. Más o menos ahí es donde estamos. Y entonces alguien dice, ¿y las fuerzas terrestres? Fuerzas terrestres. Eso podría significar muchas bajas, y a los estadounidenses no les gusta eso. Y por cierto, no tenemos un ejército lo bastante grande como para hacer nada. Y todo esto, ya sabes, va creciendo, se complica y sigue adelante. Ahora nos resulta imposible atravesar el estrecho. Nos resulta imposible tomar el control del estrecho. Tenemos miedo de que si lo intentamos, perdamos barcos. Así que ahora tenemos, entre comillas, un bloqueo. Bueno, aquí va una obviedad que quizá todo el mundo debería entender, incluido el señor Rubio. Los petroleros que llevan crudo a China, a la India o a Japón están pasando por el estrecho. El petróleo está llegando a esos países. Irán está exportando petróleo no solo por el estrecho, sino también por tierra. Así que la idea de que Irán está siendo reducido a un estado de pobreza total, de pánico y de anarquía es falsa. No es verdad. Entonces, ¿para qué sirve el bloqueo? ¿Qué está consiguiendo? ¿Está marcando alguna diferencia? Pues lo que significa es que, mientras sigamos jugando a este juego, ningún barco con destino a Estados Unidos o a Israel, o que lleve bandera israelí o estadounidense, va a poder pasar por el estrecho. Está claro. Pero todos los demás, y por cierto, cuando mencioné a China, Rusia, India, por ejemplo, y Japón, los japoneses, al menos en los 3 primeros petroleros que pasaron, no pagaron ningún peaje. China, Rusia y Japón no están pagando peajes.
Los únicos a los que se les exige pagar son los países que de una forma u otra se han alineado con nosotros o con los enemigos de Irán. Ellos sí están pagando, pero aún así están transportando combustible, petróleo y otras sustancias por el Golfo hacia sus destinos. Así que esto, no sé muy bien qué demonio está consiguiendo realmente este bloqueo. Lo estoy intentando entender. Siguen diciendo que eso les está destrozando económicamente. Lo oyes una y otra vez. Están convencidos de eso. Yo no veo ninguna prueba, la verdad. Parece que todo el mundo olvida que hay una frontera terrestre enorme. Y además está el Mar Caspio. Todo eso puede entrar y salir del país sin que nosotros intervengamos. En el fondo estamos delirando. Vivimos en una burbuja. Y en esa burbuja creemos que estamos ganando. Pero cuando sales de ella, todos los demás saben que no es así. ¿Sabes qué es lo más preocupante, Doug? Que Trump está rodeado de suficiente gente, un grupo escogido, dispuestos a seguir defendiendo su postura. Así que, incluso cuando acabamos de escuchar cómo está la situación diplomática, o si siquiera están hablando, acabamos de oír a Rubio explicar lo que está pasando ahí. Y luego tenemos a gente del otro lado diciendo, mira, esas conversaciones no van a funcionar de todos modos, así que recurramos a la acción militar. Aquí está el ex agente de la CIA, Dan Hoffman. Nos resulta muy difícil continuar con las negociaciones cuando no tenemos eso. Cuando Irán controla el estrecho de Hormuz, tiene mucha capacidad de presión. El régimen, ahora mismo, está en manos del general Bahidi y de los sectores más duros de la Guardia Revolucionaria, y están avanzando con sus objetivos estratégicos. Recordemos que Irán es, en cierto modo, un socio menor, pero forma parte del eje de dictaduras estrechamente alineadas con Rusia, China y Corea del Norte. Desde luego, para Rusia y para China, Irán busca reducir o eliminar por completo la influencia de Estados Unidos en Oriente Medio. Eso está detrás de todo esto. No veo una forma de dar marcha atrás mediante la negociación, que haya nuevos ataques militares. Lamento decirlo, pero creo que vamos a tener que reanudar los ataques militares. Si queremos llegar a un punto en el que tengamos la fuerza necesaria para conseguir el acuerdo que queremos, un acuerdo mejor que el Harappa, sobre el que se juzgará al presidente y probablemente su legado en política exterior, creo que eso puede estar a punto de suceder. Así que, Doug, elevator som Malkry massa tank es skyroftational och fokus dachets is legitimus. Esa es la talidad. Bueno, analicemos un poco esa narrativa sionista judía que acaba de presentar. Una narrativa que se escucha en todos los grandes medios de comunicación de Estados Unidos y en buena parte de Europa Occidental. Y eso por razones evidentes. Las personas que están al mando pertenecen a esa categoría. No es exacta, es engañosa. Pero él señala algo que resulta dolorosamente obvio. No podemos lograr una victoria militar sobre Irán en este momento. Es imposible. Entonces, ¿qué haces si no puedes ganar militarmente? Pues normalmente negocias y consigues el mejor acuerdo posible, pero no puedes hacerlo, y eso es indignante. Toda su vida, señor presidente, todo su mundo será juzgado por lo que haga en el Golfo Pérsico. Bueno, admito abiertamente que lo que estamos haciendo allí ya ha tenido un impacto. Ha dejado claro que no somos invencibles. Ha demostrado que nuestras fuerzas, que son muy buenas y capaces de muchas cosas, no están diseñadas para hacer lo que les hemos pedido. Eso es cierto. También se pasa por alto el enorme impacto que esto está teniendo en el mundo y en nosotros mismos y lo negativo que resulta. Y solo puede empeorar si no cambiamos las condiciones actuales. No se pueden cambiar esas condiciones por la vía militar. Así que, ¿qué se hace? Pues se intensifica el ataque. Hay que atacar más objetivos. Hay que matar a más gente. Y al final uno se da cuenta de que solo hay una salida, y es el arma nuclear. Y la gente dirá, bueno, señor presidente, usted no cumple su palabra, no tiene valor si no usa un arma nuclear contra gente malvada.
Claro, ya sabe, eso de quién es malvado y quién no, ahora mismo es algo muy discutible. Pero creo que ese es el siguiente paso. Y creo que es importante que tengamos presente que eso se acerca. Lo que debemos entender es que si se llega a plantear en serio de cualquier manera o forma las consecuencias en todo el mundo por este exterminio, yo sé que hay posible que esté. Han tenido eso durante muchísimos años. Y al contrario de lo que muchos esperaban, los pakistaníes islamistas más radicalizados nunca lo han usado contra nadie. Lo veían como un elemento disuasorio necesario para evitar una guerra de exterminio emprendida contra ellos por la India. Bueno, al final ha resultado que la India también tiene su propio elemento disuasorio, y eso ha contribuido, sinceramente, a mantener la paz en el subcontinente indio. Ninguna de las dos partes ha estado dispuesta a dar ese paso. Pero ahora la situación es distinta. Israel, no nosotros, sino Israel, ha emprendido una guerra de conquista en Oriente Medio, no un endo. Su ejército tiene serios problemas de moral. Han perdido a mucha gente. La población no quiere luchar, pero eso no importa, porque aún conservan la fuerza aérea. Y la mayoría de las personas a las que están atacando no tienen defensas antiaéreas. Mientras las personas a las que atacan no tengan defensas aéreas dignas de ese nombre, pueden bombardear prácticamente donde quieran y contra quien no les guste. En segundo lugar, esta guerra de conquista es muy seria. Solo hay que mirar los uniformes de los soldados israelíes. Muestran el Sinaí bajo control israelí, Jordania, partes del norte de Arabia Saudí, la mitad o más de Siria, parte del norte de Irak y la mayor parte del Líbano. Ese es el objetivo. Y ahora mismo hay un consenso creciente de que esto debe detenerse. Ese consenso está en el mundo islámico. Los estados árabes son demasiado corruptos, demasiado codiciosos y demasiado temerosos, es decir, sus élites, como para hacer algo. Así que la tarea recae en los estados no árabes. Los estados no árabes firmemente a estos son Turquía, con Ankara, Pakistán, con Islamabad y obviamente Irán, con Teherán. Estas son las capitales, estos son los estados que se oponen. Y hay debates. Hay gente que dice que ha llegado el momento de entregar armas nucleares de una forma u otra, aunque sea de manera temporal, a Irán y a Turquía en particular. Darles eso como elemento disuasorio para detener esta guerra. Ahora bien, esto es muy peligroso, como todos sabemos, porque el señor Netanyahu tiene armas nucleares. Todo el mundo lo sabe, al menos unas 300 más o menos. Si él piensa que eso podría ocurrir, ¿qué le impediría lanzar un arma nuclear? Respuesta rápida: nada. ¿Qué pruebas hay de que escuche lo que le dice Washington o de que siga las instrucciones del presidente de los Estados Unidos? Nada. No sé qué va a pasar, pero creo que es importante tener todo esto presente. Y si de verdad quisiéramos poner fin a esta guerra terrible, absurda, estúpida y autodestructiva con Irán, cortaríamos el grifo a los israelíes de inmediato y diríamos: muy bien, ¿no queréis participar en un acuerdo negociado que estamos alcanzando con Irán? ¿No? Pues de acuerdo. A partir de ahora estáis por vuestra cuenta. Nosotros vamos a llegar a un entendimiento con los iraníes. También creo que en Israel todavía hay personas sensatas, con la cabeza fría, que dirían: un momento, ¿quieres decir que Estados Unidos se niega a apoyar nuestra guerra de asesinatos masivos y expulsiones en Gaza, en Líbano o en cualquier otro lugar donde queramos librarla? Exacto. Quizá deberíamos pensárnoslo, porque ¿cuánto tiempo podríamos resistir en esta región sin el apoyo incondicional de Estados Unidos? Pero no estamos preparados para llegar a ese punto. Aunque, en realidad, es exactamente lo que tendría que pasar. Pero no es así, Doug, porque los neoconservadores todavía tienen al menos una bala de plata más. Y aquí está Hoffman explicando cuál es esa bala de plata. Hay muchas opciones de ataques. Pueden ser ataques contra instalaciones militares de Irán, contra sus misiles balísticos y sus drones, o contra el programa nuclear.
Pero también existen los llamados ataques de decapitación. Y estoy bastante seguro de que entre el amplio abanico de opciones que está considerando el ejército estadounidense, e Israel también, hay más ataques de ese tipo. En otras palabras, si el actual liderazgo iraní no quiere negociar, quizá la próxima ronda sí lo hará. Así que podemos hablar con la nueva dirección, Doug. Solo tenemos que llegar al siguiente nivel. Esas son las personas que estamos buscando. Entonces podremos resolverlo. ¿Crees que están apostando todo a eso? Bueno, sabemos por experiencia que esto funciona así. Sabemos que si en una empresa quitas a un director general, lo sustituyen por otro. Y si ese nuevo director no da resultado, no funciona, lo cambias por uno nuevo. Lo que no entienden es que eso no cambia nada. El hecho de eliminar a un cierto número de personas que ocupan cargos de poder no va a hacer que el mundo se derrumbe. Volvemos a la falsa suposición de que Irán es lo que yo llamo otro estado Sykes-Picot. En el estado Sykes-Picot son lugares de Yuthang, Sir Sun Drank, Siria, y Israel. La idea de que si se controla a los de arriba, los demás se someterán por miedo. Eso no va a pasar en Irán. No hay voluntad de ver a Irán por lo que realmente es. Es un estado civilizacional en su esencia. Es una gran nación. Ha existido durante más de 2500 años y algunos dirían que incluso más. Tiene su propia cultura, su propia historia, su propio modo de vida. Posee un capital humano muy alto. Tienen gente con la inteligencia y la capacidad de operar a un nivel muy elevado en campos como la cohetería, las armas nucleares, la informática en todas sus formas, el ciberespacio, la inteligencia artificial, todo eso. Dejemos de fingir que Irán es algo menor. No lo es. Es una gran potencia y está volviendo a la vida de una forma que ninguno de nosotros esperaba cuando empezó esta guerra. Se están convirtiendo en una potencia cada vez mayor, día tras día. Saben perfectamente la influencia que tienen y no van a retirarse a un rincón ni a esconderse por miedo. Eso no va a pasar. Ya vivimos algo parecido con Rusia. Ya sabes, Rusia es débil, Rusia se va a desmoronar, Rusia es corrupta, Rusia esto, Rusia lo otro. Pero hoy Rusia es más fuerte que nunca, al menos en mi vida, en los últimos 30 o 40 años. Así que no, esto es una locura. Es absurdo. No tiene ninguna posibilidad de éxito. Llevamos haciendo esto de la decapitación desde siempre. Doug, supongo que dirías, que Irán está en una posición más fuerte que antes de esta guerra. Estratégicamente, sin duda. Y por mucho daño que hayan sufrido, saben que pueden recuperarse. Nosotros, en cambio, no parecemos entenderlo. Van a recuperarse. Probablemente lo harán con más fuerza y mejor que nunca antes. Su sociedad ahora es mucho más cohesionada. Yo diría que a estas alturas probablemente esté más cohesionada que la sociedad israelí. Me habías enviado un análisis sobre el gas de Paul Sankey. Déjame poner el fragmento de lo que estaba diciendo. Las reservas de gasolina en Estados Unidos están cayendo en picado. Lo que hemos visto aquí es el mayor movimiento en 13 semanas de toda la serie histórica. Es interesante señalar que en las 13 semanas anteriores se había registrado un aumento récord en ese mismo periodo. Así que, de nuevo, partíamos de niveles de inventario altos. Pero sin duda, lo que estamos viendo ahora en la gasolina estadounidense es una reducción extremadamente rápida. Y la mayoría coincidimos en que entre junio y julio, es decir, a medida que avanza junio y entramos en julio, será un momento crítico cuando podríamos tocar fondo en los tanques. Creo que Paul Sankey tiene razón. No es el único que lo dice, pero es alguien a quien merece la pena escuchar. Tiene mucha experiencia en este sector. Y lo que está diciendo básicamente es que, con la dirección que llevamos ahora mismo, probablemente toquemos fondo a mediados o finales de julio, o como muy tarde a principios de agosto.
Y eso se debe a que estamos vendiendo parte de la reserva estratégica de petróleo. Esta medida está pensada para contener los precios, sobre todo de la gasolina, pero también del combustible para aviones. Algunas de esas ventas se hacen dentro de Estados Unidos para consumo interno, y otras se están llevando a cabo para ayudar a países amigos en el extranjero. Recordemos que toda esta gente, como los japoneses, los coreanos y otros, nunca fueron consultados sobre la absurda idea de ir a la guerra con Irán. Pero vamos a quedarnos sin margen de maniobra, y sospecho que muy pronto detendremos todas las exportaciones de crudo iraní, con algunas excepciones, como el petróleo de esquisto que necesita un refinado especial que nosotros no podemos ofrecer. Pero aparte de eso, creo que veremos un embargo autoimpuesto, en el sentido de no exportar nada más. Y la pregunta es, ¿qué pasará con nuestra economía? Ya sabes, el acero y el petróleo han sido, durante los últimos siglos, los grandes indicadores de la fortaleza, la prosperidad y el poder de una nación. Y esos indicadores ahora mismo no son nada alentadores, en absoluto. Y a eso podemos añadir toda la situación con los fertilizantes. Ay, Dios. Es curioso, ¿verdad? ¿Cómo haces para que la gente entienda que al final el fertilizante es vida? Toda esa revolución verde, esa energía verde que vivimos en los años 50 y 60, cambió el mundo por completo. La población del planeta se ha duplicado. Hemos podido alimentar a muchísima más gente de lo que jamás imaginamos. Pero sin nitrógeno, sin fósforo, sin esos otros componentes, estamos en un buen lío. Y lo que no siembres hoy, no lo comes dentro de 6 meses. Además, hace falta tiempo para que esas cadenas de suministro se pongan en marcha. Esas cadenas de suministro están en problemas. ¿Por qué? Pues porque los camiones funcionan con diésel. ¿Qué van a hacer? Tienen que hacer las entregas. Es algo inquietante y por eso escuchar a alguien como Rubio que lanza este tipo de, no sé, eslóganes vacíos y promesas vacías resulta tan preocupante. Porque nadie quiere asustar a la gente, pero sinceramente la gente debería estar asustada ahora mismo. Porque con lo que hemos hecho al atacar a Irán, no solo nos hemos perjudicado a nosotros mismos, hemos puesto a una gran parte de la población mundial en un riptide. Ha alterado el mundo entero. Ahora mismo vamos bien en cuanto a Suminex, pero eso no va a durar. Bueno, nadie está prestando atención al número de agricultores que están declarando la bancarrota. No pueden permitirse comprar fertilizantes. El precio se está disparando. ¿De qué sirve un fertilizante que no puedes pagar? ¿Y hasta qué punto se puede subvencionar? Ahora mismo, en la India, están subvencionando todo lo que pueden para intentar mantener la situación bajo control, pero incluso ellos están preocupados. El propio gobierno lo está, por lo que pueda pasar en los próximos meses. ¿Cuánto tiempo puede seguir así antes de que todo se derrumbe? Hay otras cosas que hay que hacer. Sabes, necesitamos más energía nuclear. Seamos francos. Es vital y esencial. ¿Hay aspectos de la energía verde que se puedan reactivar? Sí, claro que los hay. Pero vas a tener que hacer mucho más con el carbón. Recuerda, el carbón, ese es el villano del que todo el mundo quiere deshacerse, que si es sucio, desagradable y malo. Bueno, los indios, y creo que también los japoneses van en esa dirección. Sé que en China lo están haciendo, están licuando el carbón. Se puede hacer y funciona. Vamos a tener que hacer todas esas cosas, pero en Washington tiene que haber no solo un sentido de urgencia, sino de emergencia. Y no lo veo. No veo ninguna señal de eso, ni en el presidente, ni en nadie más. Porque lo primero que debería hacer cada mañana cualquiera que asesore al presidente es decirle, señor, acabe con la guerra, salgamos, deténgalo, ya resolveremos los detalles después. Ahora mismo lo que necesitamos es salir. Ya ha echado a esa gente, Doug. No va a encontrarse cara a cara con ninguno de ellos, ni siquiera con alguien que insinúe lo que acabas de decir. Sí, creo que sí.
Sabes, justo ayer, Doug, sé que publicaste la conversación nacional llamada All for What, y entras en muchos detalles interesantes sobre lo que tiene que pasar, lo que ya debería estar ocurriendo. Y me gustaría prepararlo un poco antes de que hables de lo que comentabas en ese video con Megyn Kelly, que estuvo en un podcast ayer mismo. Ya sabes lo cercana que fue al presidente durante un año, hizo campaña por él, habló en sus mítines. En fin, era una auténtica, ya sabes, leal al movimiento MAGA. Veamos cómo está describiendo Megyn Kelly el movimiento MAGA en este momento. Desde el principio, él ha definido qué es y qué no es MAGA, y me dijo personalmente, MAGA sentirá lo que yo quiera que sientan. Les diré cómo deben sentirse sobre esto, aquello o lo otro, y así será. Y en eso ha tenido toda la razón. El problema para Trump ahora es que ha definido MAGA, literalmente, como aquellos que están de acuerdo con Mark Levin. Si no estás de acuerdo con Mark Levin, no eres MAGA, lo que significa que debes de ser un neocon, cuyo principio más combinabilidad. Y eso reduce MAGA a casi nada, a un simple resto. ¿Y eso qué es? No es grande, no es importante, no es moderno, no atrae a los jóvenes, no tiene futuro. Igual que Mark Levin, es viejo, está enfadado y se está apagando. Esas son las personas, los seguidores más acérrimos que sienten exactamente lo que Trump quiere que sientan. Son los que te acosan por decir lo que piensas sobre Thomas Massie. Tienen derecho a su opinión, sí, pero no representan al Partido Republicano. No representan a la derecha y desde luego no representan el futuro. La gente está despertando y algunos de sus defensores más firmes, sus leales, se han convertido justo en lo que has oído que Megyn describía con sus propias palabras. ¿Y no es eso parecido a lo que tú decías? ¿Y todo esto para qué? ¿Qué está pasando ahora mismo en Estados Unidos? Intenté responder y animé a todos a hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Quién nos gobierna? Puede parecer una pregunta tonta para algunos, pero tenemos que hacerla. ¿Quién nos gobierna? ¿Quién dirige este país? ¿Quién decide las respuestas a las grandes cuestiones? Desde luego, no es el pueblo estadounidense. Nada de lo que está ocurriendo ahora es algo por lo que el pueblo habría votado. Y están empezando a darse cuenta de que da igual a quién votes, porque los dos partidos son rehenes de los mismos lobbies. Ahora, solemos hablar sobre todo del lobby israelí y de los multimillonarios que lo apoyan. Eso forma parte del problema. Pero hay otros lobbies, ya sea en el sector agrícola, en el tecnológico o en otros ámbitos. Hay muchos grupos de presión que están influyendo en las grandes decisiones políticas. El pueblo estadounidense no está representado. La gente tiene que llegar a la conclusión de que si quiere estar representada, de verdad, si alguien va a defenderla, expresar sus intereses y actuar en consecuencia, tiene que moverse en una nueva dirección. Y eso es en el fondo lo que busca esta conversación nacional. Queremos sentar las bases de un movimiento de un tercer partido. Queremos ver hasta dónde puede llegar, cuánta gente podemos atraer, cómo reclutamos a esas personas y cómo hacemos que funcione. No es algo que, podría pasar rápido, pero creo que va a suceder más deprisa que nunca, porque el sufrimiento que está viviendo el pueblo estadounidense va a aumentar en los próximos meses. Y la gente del gobierno lo descartó diciendo, no pasa nada, podemos imprimir más dinero, podemos seguir imprimiendo durante otros 10 años antes de que ocurra algo. Bueno, mirad el mercado de bonos en el Reino Unido ahora mismo. Mirad lo que está pasando en Londres. Ese gobierno pende de un hilo. Nosotros vamos por el mismo camino. Estas cosas no se pueden controlar. Y la idea de que basta con imprimir más dinero para resolver todos los problemas es un callejón sin salida. Así que creo que eso es en el fondo lo que intenté hacer con esto. Que la gente entienda que en realidad hemos sido tomados por una minoría de personas muy ricas que son las que mandan. A ellos no les importamos en absoluto, bajo ninguna circunstancia.
Así que esto tiene que parar. Pero la única forma de detenerlo no es ir a Washington y pedir ayuda a quienes crearon el problema. No van a hacer nada por nosotros. No les interesa. Mira todo el tráfico de información privilegiada. La gente dice, bueno, hay que darles una oportunidad a los demócratas. Ya la tuvieron, la han tenido muchas veces, y no ha mejorado nada. ¿Cuál es la diferencia entre Tony Blinken y Marco Rubio? Ninguna. Despertad. Toda esta gente está comprada y pagada, y vamos a tener que alejarnos de ellos, porque la gente pregunta, ¿podemos hacerlo? Bueno, alguien me dijo, Doug, eso va a costar mucho dinero, y yo respondí, sí lo sé. Y va a hacer falta que lo respalde gente con mucho poder económico. Pero se puede hacer. Hay que hacerlo, ¿verdad? Creo que sí, o no estaremos aquí mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer es construir una nueva república. La antigua está en sus últimos días. Y no hay nada malo en eso. Todas las grandes potencias, todas las grandes naciones pasan por lo mismo. Solo tenemos que construir una nueva república. Amén. Quiero que todo el mundo visite mcgregorwarrior.substack.com. Ahí podéis encontrar todo el trabajo de Doug, todos sus escritos. Está todo ahí, bien organizado para vosotros. Sí, muy pronto tendremos algunas cosas nuevas ahí y muchos comentarios de todos. Han sido de gran ayuda. Sí, no hay nada como recibir comentarios, ¿verdad, Doug? La gente no tiene miedo de decirte lo que piensa, sobre todo cuando te haces accesible para ellos. Y los leo, y de verdad estoy muy agradecido, porque la mayoría son mensajes con contenido de fondo. Ya sabes, los pocos que son vulgares, desagradables o groseros, simplemente los dejas pasar. Y no nos preocupamos demasiado por las amenazas de muerte. Esas cosas siempre están ahí. Siempre hay alguien que me amenaza en algún supermercado o en cualquier otro sitio. Bueno, vale. No voy a vivir con miedo por esas tonterías. En absoluto. Mira, sabes que estás haciendo algo bien cuando empiezan a llegar las amenazas de muerte, porque eso significa que eres una amenaza. Y eso es lo que eres, Doug. Muy bien, de acuerdo, Doug. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu ayuda. Siempre me encanta escuchar tu punto de vista. De verdad, gracias. Nos vemos la próxima vez. Gracias, Daniel Davis. No te olvides de contárselo a tus amigos, a esos que disfrutan escuchando podcasts. Diles que añadan Daniel Davis Deep Dive a su lista de podcasts. Ellos tienen que saber lo que tú sabes. Pueden encontrarlo donde ya escuchan sus podcasts. Solo tienes que decírselo. You just got to tell them.